desde cero. Yo soy María José, directora de la Academia de Temajananui en Guadalajara, Jalisco, y te voy a estar enseñando en estas clases cómo puedes soltar tu cadera y algunos básicos del Ori Tahiti o tahitiano, como lo conocemos más popularmente, para que aprendas desde tu casa de una manera muy fácil y sencilla. Anterior a este video yo les subí un calentamiento que debes de hacer previamente antes de tomar una clase, entonces te lo voy a estar dejando por aquí para que vayas a calentar, y ya que hayas hecho eso vas a regresar a este video para empezar con nuestra clase número 1. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestros músculos listos para empezar a bailar, a mí me gusta dar un poquito de fuerza en las piernas antes de empezar con los ejercicios de la cadera, porque este baile es un poco exigente en cuanto a la fuerza de los cuádriceps. Entonces yo siempre meto un ejercicio que nos va a ayudar a fortalecer esta parte de aquí para que nuestra cadera fluya de una mejor manera. Entonces, para este ejercicio de calentamiento de cuádriceps, vamos a abrir nuestras piernas a la altura de los hombros, vas a flexionar tus rodillas lo más que puedas y vamos a hacer elevaciones de punta. Vamos a hacer 10 con esta punta, 10 con esta, 10 con las dos, y luego nos vamos a quedar ahí otros 10 segundos. ¿Lista? Vamos a calentar los cuádriceps. Baja y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y quédate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Respira 10 segundos. Relaja. Y lo volvemos a repetir. Abro piernas, flexión y vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y quédate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estiro las piernas. Respira. Muy bien. Como esta es nuestra clase número 1 de tahitiano desde cero, lo que vamos a trabajar el día de hoy más que nada son ejercicios para soltar nuestra cadera. Ya en otras clases posteriores les iré enseñando algunos básicos del Ori Tahiti, pero el día de hoy nos vamos a enfocar más que nada en la soltura de nuestra cadera para de ahí partir a las siguientes clases. Entonces, para este ejercicio vamos a abrir las piernas a la altura de los hombros y vamos a trabajar con flexión de rodillas. Es muy importante en este baile la flexión de las rodillas porque eso es lo que desbloquea nuestra cadera. Entonces, todo el tiempo vamos a estar bailando con esta flexión. También es importante que no muevas tus hombros, solamente se mueve de aquí para abajo, y que tus rodillas todo el tiempo se estén moviendo para que eso le dé movimiento a la cara. Vamos a abrir el compás, flexiona tus rodillas y vamos a estar haciendo un movimiento circular que nosotros lo conocemos como ami o tumami, hacia la izquierda y hacia la derecha. Siempre va a haber un lado que nos cueste un poquito más de trabajo, pero es completamente normal. Tú de todas maneras trata de hacerlo bien redondito hacia ambos lados. Cuando hagamos el ami hacia la izquierda vas a colocar tu brazo aquí y el otro acá. Cuando lo hagamos hacia la derecha vas a colocar el brazo aquí y el otro acá. Entonces vamos a hacer ami, ami y vamos a repetirlo, pero con los pies cerrados, y después hacia este lado y hacia este lado para que puedas ver bien el movimiento. ¿Lista? Abre, flexiona, brazo aquí, el otro acá, y los círculos bien redonditos. Controla tu torso y mueve la pura cadera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5,
Y luego con los pies juntitos. Pero ahora fíjate bien, vas a marcar solamente medios círculos. De aquí para acá y aquí lo regresas. Medios círculos al frente y medios círculos atrás. Se vería de esta manera. De aquí al frente y aquí lo paras y de aquí lo regresas. ¿Sí? Cuando lo hagas hacia atrás, empieza aquí, hacia atrás, aquí lo paras y luego lo regresas y siempre se va parando en los costados, ¿sí? Vamos a hacer 10 medios círculos hacia adelante, 10 medios círculos hacia atrás y luego con pies cerrados volvemos a repetir hacia este lado igual y hacia este lado igual. ¿Lista? Vamos. Abre el compás a la altura de los hombros, flexión rodillas, brazos aquí para que te ayudes también con tus manos y vamos con 10 medios círculos al frente. Ahora atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con los pies repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás.
hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Respira hasta las piernas. Relaja. Y muy bien, con esos dos ejercicios damos por concluida nuestra clase número 1 de piano. Recuerda que para bailar esta disciplina tienes que tener constancia, entonces trata de practicarlo si puedes 3 o 4 veces